En el estudio anterior vimos la naturaleza de la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan? Dijimos que la verdadera iglesia no depende de una denominación, sino de aquellos que fuimos confrontados con nuestro pecado, aquellos que creímos el evangelio, que creímos la obra de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros hubiera podido jamás vivir, para después morir de la manera más terrible, que era la manera que nosotros debíamos morir, y al final resucitar al tercer día para justificarnos delante de Dios. Dijimos que cuando creemos eso con una fe verdadera, recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge, nos une, ¿se acuerdan?, en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que al mismo tiempo es la verdadera iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, era una de las denominaciones de los tantos lugares que había en aquel tiempo, hermanos, a los santificados en Cristo Jesús, y aquí habla de lo que estábamos diciendo, santificados porque fuimos escogidos, apartados, separados, hechos diferentes. Santificados también sabemos porque tenemos el Espíritu Santo, dice, santificados en Cristo Jesús. No dice con Cristo Jesús, no dice por Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús, hablando de esa unión que les estoy comentando ahorita con Él, que es la verdadera iglesia. Llamados, dice, a ser santos con todos los que en cualquier lugar, hermanos, en toda lengua, pueblo, tribu, nación y denominación, en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Obviamente, aquí está hablando de creyentes verdaderos y no de todos los que se dicen creyentes, porque sabemos que nuestro Señor dijo, y de manera muy clara, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto, hermanos, habla de la universalidad de la iglesia, porque la iglesia es universal. La iglesia no es exclusiva ni de un pueblo, ni de una lengua, de una nación, ni de una denominación. Ahora, como la palabra católico significa universal, y como bíblicamente la iglesia es universal, los católicos dicen, nosotros somos esa iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos, nosotros somos universales, y como la iglesia es universal, nosotros somos esa iglesia. Pero ese argumento, hermanos, es como si una denominación que se pusiera de nombre la iglesia verdadera de Jesucristo, ¿ya por eso sería la iglesia verdadera de Jesucristo? No, una cosa es el nombre que tengan y otra cosa es que en realidad sean eso, como vimos en el estudio pasado en Apocalipsis 3 con el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan? Yo conozco tus obras, dijo el Señor, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces el nombre no sirve para mucho, hermanos, de nada sirve. Y el Señor les puede decir, ustedes tienen nombre de universales, pero no son universales. Ellos pueden decir, sí somos universales porque estamos en todas partes del mundo. Eso no es lo que quiere decir, hermanos. La universalidad de la iglesia significa que no está sujeta a una sola denominación. En el momento que una denominación dice, fuera de nosotros no hay salvación, en ese momento deja de ser, ¿qué cosa? Universal. Ya no es universal porque ya nomás es con ustedes. Entonces, bueno, al principio, hermanos, los mismos apóstoles, y si quieren buscarme en Marcos capítulo 9, versículo 38,
Los mismos apóstoles de nuestro Señor tenían esta mentalidad equivocada y cerrada al principio. Los apóstoles decían, si son de los que están con nosotros, están bien, pero si no están entre nosotros, entonces no están bien. Y Jesús les deja claro que esto así no es. ¿Lo encontraron, hermanos? Marcos 9:38. Fíjense bien, el apóstol Juan. Juan le responde a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, dice. ¿Y luego qué dice, hermanos? Pero él no nos sigue, así que se lo impedimos. Nosotros se lo impedimos, dice, porque no está con nosotros. Ahí voy, hermanos, nomás que se me movió aquí. Y se lo prohibimos, dice, porque no nos seguía. Es increíble, hermanos, ver la forma de pensar sectaria que tenía Juan al principio. Es el mismo apóstol Juan que escribe las cartas, que se conoce como el apóstol del amor, ¿verdad? Y con mucha sabiduría, ya estaba anciano escribiendo, pero aquí tenía una forma de pensar diferente. Él y su hermano eran impulsivos, él y su hermano eran de un carácter recio, y se les conocía, ¿alguien sabe? Como los hermanos del trueno, a Jacobo y a Juan. Juan pensó a lo mejor que Jesús lo iba a felicitar. Muy bien, Juan. No, si no andan con nosotros, no son de los de nosotros. No tienen por qué ellos andar haciendo cosas que no deben. Para Juan, este que andaba echando fuera demonios era como un protestante para los católicos. No pertenece a la iglesia verdadera y no tiene autoridad para estar haciendo de esas cosas. Si no está con nosotros, no puede él andar haciendo eso. Nosotros, a lo mejor pensó Juan, somos la iglesia verdadera. Nosotros somos los 12 apóstoles. La iglesia católica dice que ellos son los verdaderos porque tienen al sucesor de Pedro. Bueno, estos no eran sucesores. Estos eran los originales, de modo que si alguien podía alegar y decir que eran los verdaderos, ¿quiénes eran? Ellos podían decir que ellos eran los verdaderos. No ahorita, no, que porque este es el sucesor 200, no sé qué de Pedro. No, dijo Juan, nosotros aquí traemos a Pedro, y yo soy Juan, y aquí está Jacobo, y Felipe, y Andrés. Nosotros somos los originales. Señor, le dijeron, vimos a un protestante echando fuera demonios, de esos que no tienen más que 500 años, porque eso dicen de nosotros, ¿verdad? Nosotros, dijo Juan, tenemos 3 años ya contigo, Señor, todos los días, de día y de noche. Ese tiene 2, 3 días, no tiene autoridad, no tiene el mismo tiempo que nosotros, debe ser falso. Ahora, es curioso, hermanos, que en este mismo capítulo que estamos leyendo esto, se habla de que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Versículo 17, el mismo capítulo, verso 17, fíjense bien. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué cosa? Y no pudieron. Pero curiosamente, cuando vieron a uno que sí podía, ¿qué hicieron? Se lo impidieron. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes, pero no te vamos a dejar. Ni hacen, ni dejan hacer, hermanos. ¿Esto pasa en las congregaciones? Sí, bastante. No hacen los que tienen que estar haciendo las cosas y no dejan hacer a los que las quieren hacer. Qué horrible, hermanos, es que los cristianos vean como sus hermanos solamente a los de su misma denominación.
Y a veces, tristemente, no nada más a los mismos de su denominación, sino a los de su congregación local. ¿Se acuerdan cuando había confraternidades y venían unos de allá y unos de acá? Los venían de la iglesia de allá, se juntaban con los de allá. Los que venían de la iglesia de acá se juntaban con los de acá. Y los que estábamos aquí nos juntábamos con los de aquí. No, hermanos, debíamos juntarnos todos con todos. Y es más triste todavía que muchos puedan ver como sus hermanos a los de la congregación local, pero únicamente a los que le caen bien, hermanos. Es terrible eso, pero pasa, y pasa mucho. Ahora, ¿por qué se lo impidieron? Dijo Juan, porque no andaba con nosotros, no tenía nuestra cobertura, ¿verdad? Dicen los católicos que sus sacerdotes fueron ordenados legítimamente porque ellos tienen la sucesión apostólica, pero a los pastores, dicen ellos, ¿quién los escogió? ¿Quién puso a los pastores? A ellos no los puso nadie, dicen. Ahora, versículo 39, ¿qué contesta nuestro Señor? Pero Jesús dijo, ¿qué dijo, hermanos? No se lo prohíban. Y yo me imagino a Juan, ¿verdad? Así todo. Ah, caray, no me vas a felicitar. Imagínense la escena, hermanos. Había uno, no sabemos su nombre, pero se andaba agarrando por ahí con un endemoniado, ¿verdad? Lo andaba echando fuera y de repente los dos se andaban caminando ahí con sus guarachitos y vieron que uno andaba en el nombre de Jesús y dijeron, a ver, vente Juan, vente, que ya nos están ganando allá. ¿Qué pasó? Y llegaron ahí con el otro. Que el demonio que... No, a ver, espérate. ¿Qué estás haciendo? Voy a echar fuera a ese. ¿Y quién te dio permiso? A ver, como la policía, ¿verdad? ¿Su permiso? ¿Su licencia para echar fuera demonios? Dijo él, no, pues nomás la que Dios me dio, literal, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Tú no puedes echar fuera demonios. Imagínense al demonio, lo contento que ha de haber estado, hermanos, viendo cómo se peleaban. Y viendo cómo los apóstoles de nuestro Señor lo defendían para que no lo echaran fuera. Imagínense hasta dónde podemos caer. Lo que nosotros queremos es que el reino de Dios crezca, que el evangelio sea predicado y que las almas sean salvas. Amén. Si lo hacen otros, que lo hagan otros. Y lo hizo este, y lo hizo el otro. No le hace gloria a Dios. Al final de cuentas, la gloria es para Él, no para nosotros. Dice Jesús, no se lo impidan porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, cuando dice el que no es contra nosotros, no se refiere a una denominación. Porque en una ocasión vi que le preguntaron al padre Luis Toro, ya ven que le hacen preguntas a los católicos. Oiga, padre, mire, un protestante me dijo esta escena y le planteó esto. Y Jesús dijo que no se lo impidieran, como diciendo, ¿por qué les hacemos la guerra a los protestantes si también andamos en las mismas? Y dijo Luis Toro, no, pero la clave está en el versículo 40. Dijo, ponga la lupa. Dijo, aquí dice, el que no es contra nosotros, dice. Y los protestantes hablan mal de nosotros, entonces ellos sí están contra nosotros. Por eso no está bien que ellos hagan lo que estén haciendo. No, aquí dice, el que no es contra nosotros, se refiere a la verdad, hermanos. En el contexto, el hombre al que detuvieron los apóstoles estaba luchando ¿contra quién? Contra un demonio. Entonces, si están luchando contra los demonios, ¿están con nosotros? Pues sí, obvio, porque si no están con nosotros, entonces estamos con el demonio. Nomás hay dos. ¿Estás con los demonios o estás contra los demonios? Y dice Jesús, si ese que vieron estaba contra el demonio, no está contra nosotros. Es por nosotros, está contra nuestros mismos enemigos, pues es por nosotros. Ahora, el que nosotros no nos cerremos
a que pueda haber creyentes en diferentes denominaciones, ojo con esto que les voy a decir, no significa que debemos ver a todos los que se dicen cristianos como si todos fueran verdaderos cristianos. No. ¿Pueden ser salvos en una denominación diferente a la nuestra? Sí. Siempre y cuando su doctrina sea correcta, sea verdadera, esté basada en las Escrituras. Por ejemplo, los judíos dicen que creen en el Padre, ¿sí o no? Los judíos creen en el Padre, pero no creen en Jesús. Si al final de cuentas, como quiera, creen en el Padre y el Padre es el mismo Dios que el de nosotros, entonces los judíos no creyentes en Jesús son nuestros hermanos. ¿Quién más dice, hermanos? ¿Sí o no? No. ¿Cómo podemos saber quiénes están bien y quiénes no están bien? A la luz de la palabra, hermanos. Búsquenme Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Fíjense bien, los judíos que crean en el Padre, pero no creen en Jesús, no son nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Alguien más lo halló? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pregunto, ¿los judíos creen que Jesús es el Cristo? En su gran mayoría no, hermanos. Dice, este es, ¿qué dice? Anticristo. Ojo con esa palabra, porque el anticristo siempre lo hemos relacionado, ¿no?, como el dictador mundial que va a venir y varias cosillas. Pero aquí dice que alguien que niega que Jesús es el Cristo, él es un anticristo, porque está en contra de Cristo, que es lo que quiere decir anticristo. Dice, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí alguien puede decir, oye, pero si ellos no niegan al Padre y solo niegan al Hijo, no importa. Dice aquí que el que niega al Hijo, niega también al Padre. Fíjense bien, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué dice? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, él tiene también al Padre. De modo que los judíos que no creen en Jesús no son nuestros hermanos. También entrarían ahí los testigos de Jehová. Y aquí entran en primer lugar, y ahorita vamos hacia donde dice Azucena, aquí entran todos los que no creen que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, los hindúes creen que Jesús es el Cristo. No, están fuera también. Los musulmanes creen que Jesús es el Cristo. No, creen que es un profeta, pero el Cristo no, el Hijo de Dios viviente. Ellos no creen. Ahí entran todos los que no crean que Jesús es el Cristo, son anticristos. Ahora, esto es curioso porque esto lo está enseñando Juan, pero el Papa Francisco, antes de morir, que dice que es sucesor de los apóstoles y por eso la iglesia se llama apostólica, dijo que todas las religiones, ¿se acuerdan?, son caminos que llevan hacia el mismo Dios. ¿Aquí Juan dice eso? No. Dice Juan, el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre tampoco, y el tal es un anticristo. Se oye fuerte la palabra, pero así es. Ahora, Jesús dijo, y sabemos todos bien, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿y quién va al Padre si no es por Él? Nadie va al Padre si no es por Él. El que no cree que Jesús es el Cristo, ese no tiene al Padre, ese no va para el Padre, ese es un anticristo. Ahora, ¿qué pasa con todas las religiones que sí creen que Jesús es el Cristo? Y ahí vamos a entrar en lo que mencionaba mi hermana Azucena. Unos son los que dicen, no, nosotros no creemos, ahí está ya. Pero los que sí creen, los mormones, los testigos, todos los que sí creen en que Jesús es el Cristo, ahí cómo sabemos quién es y quién no es.
Denle al capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4. Y fíjense cómo nosotros tenemos una gran responsabilidad que a veces no estamos llevando a cabo. Por una parte, no nos debemos cerrar pensando que somos los únicos. No, la iglesia es universal. Hay creyentes en todas partes, aunque no pertenezcan a tu denominación. Pero por otro lado, no debes creer que todos los que se dicen cristianos son verdaderos cristianos. No en cualquier lugar donde te metas y estén predicando con la Biblia y cantando alabanzas, son de parte de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Dice Juan, amados, ¿qué cosa dice, hermanos? No le crean a todos los espíritus. Ahora alguien medio afectado por el tema de la guerra espiritual va a decir, no, si yo no le creo al demonio, no, a mí el diablo a veces me habla. No está hablando de esos espíritus, hermanos. Aquí Juan se está refiriendo a personas. No le creas a todas las personas. Ahorita vamos a ver por qué dice eso. No le creas a todas las personas. Específicamente se está refiriendo a aquellos que dicen que son cristianos. ¿Y usted es cristiano? Sí. ¿Y usted? Yo también. Y acá, no, todos somos cristianos. Dice Juan, no les creas a todos. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué no hay que creerles? Porque hay muchos que dicen que son cristianos, hay muchos que dicen que están hablando por el Espíritu de Dios y no están hablando por el Espíritu de Dios. Dice, no creas a todos los espíritus, sino, ¿qué dice? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? ¿Cómo vamos a probar a los que dicen que son cristianos para ver si son o no? ¿Cómo? ¿Alguien que me diga? Porque aquí dice que hay que probarlos, que no hay que creerles. Y si no saben cómo hay que probarlos, pues estamos perdidos, hermanos. ¿Cómo hay que probarlos? Por sus frutos, dicen ahí. ¿Cómo más? Por la palabra, hermanos. Por sus frutos también se ve si alguien es o no, pero con la palabra nos vamos a dar cuenta al leer, ¿verdad?, los puntos doctrinales de las denominaciones, si están bien o no están bien. Ahora, dice Juan, número 1, no les crean. Número 2, hay que probarlos. Número 3, o ponerlos a prueba. Número 3, nos dice por qué. ¿Por qué hay que hacer eso, hermanos? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, cuando nosotros escuchamos falsos profetas, se nos viene a la mente esos que dicen, en 2 meses va a haber un terremoto, como el que acaba de haber ahorita, hermanos, allá en Rusia. ¿Sí vieron? 8.8. Dicen que es de los 8 terremotos mayores que se han registrado en la historia. Bueno, alguien dice, de aquí a 2 meses va a haber un terremoto muy fuerte y tal, y decimos, se está profetizando. No, profetizar no es nada más hablar del futuro y decir va a pasar esto y esto. Aquí un falso profeta se refiere que los profetas verdaderos hablaban de parte de Dios y hablaban la palabra de Dios. Decían, así dice Jehová. Los falsos profetas, esos iban y decían, así dice Jehová, y Dios no había dicho nada. Bueno, aquí pasa lo mismo, hermanos. Cuando ustedes predican el evangelio y ustedes dicen que el Señor dice algo que el Señor no dice en su palabra, ustedes se convierten en falsos profetas, porque están diciendo que Dios dijo algo que Él no dijo. De este tipo de falsos profetas es de los que habla Juan. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dicen que tienen el Espíritu de Dios, dicen que hablan la verdad, pero no es cierto. Ahora, el cura Toro en sus enseñanzas dice que estos falsos profetas son ¿quién? Los protestantes. Los protestantes son esos falsos profetas. Ahorita vamos a ver si sí o no. Porque al mismo tiempo el cura Toro dice
que los protestantes no existían. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien me dice hasta cuándo existieron los protestantes? Hasta el 1500. Y aquí Juan está escribiendo en el año 95. Si los protestantes existieron hasta el 1500 y Juan en el año 95 dice que salieron muchos falsos profetas, ¿pudieron haber sido los protestantes? Pues no, hermanos, se contradice. No tiene sentido lo que él está enseñando, pero así son las cosas que él enseña y lamentablemente le creen. Versículo 2, fíjense bien. En esto van a conocer el Espíritu de Dios. En esto van a conocer si los que se dicen cristianos en verdad son cristianos. Y lo que va a decir aquí es el ejemplo de una herejía que surgió hace 2000 años. Y ahorita vamos a ver. Dice, en esto van a saber si son del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice, hermanos? Es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto? Fíjense bien, hermanos, porque esto está tremendo. En aquel tiempo, estamos hablando de la iglesia primitiva, salieron muchos de entre los hermanos que se habían bautizado, que habían tomado la cena, que oraban, que ayunaban, que se congregaban, que cantaban, que andaban en misiones y todo, y de repente se fueron y dejaron de ser cristianos. Búsquenme ahí atrásito en el capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Fíjense bien. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y yo quiero que noten, hermanos, cómo le está llamando Juan a ex hermanos. Gente que así como ustedes, aquí habíamos convivido, ¿verdad? Y luego se salieron y empezaron a enseñar cosas en contra de Jesús. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora la pregunta aquí es, ¿de dónde salieron todos estos anticristos? ¿Del abismo? Porque de repente estamos así medios locuaces con la escatología y decimos, yo creo que se abrió el abismo hace 2000 años y salieron un montón de anticristos que estaban ahí guardados. No, Juan dice, ¿de dónde salieron estos anticristos? Versículo 19, ¿qué dice, hermanos? Salieron de nosotros, hermanos. Y aquí esto está, el que no se echó una tembladita ahorita, arrepiéntase, hermanos. Salieron de nosotros, salieron de la iglesia. Era el hermano tal, era la hermana tal. O aparentemente, ¿verdad? Como pasó con Judas. Y en un momento de la historia dejó de ser el hermano tal y se convirtió en un anticristo, hermanos. Ah, caray, dice uno, ¿cómo? ¿Uno de la iglesia? Sí. Les voy a leer Hechos 20, hermanos, no se me muevan de ahí. El que lo quiera buscar y regresar rápido se puede mover. Hechos 20, 28. Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y fíjense bien lo que les dice Pablo. Por tanto, velad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Pero luego, ¿qué dice el verso que sigue, hermanos? Y de vosotros mismos, de entre los mismos líderes,
de entre los mismos ancianos, de entre los mismos obispos con los que Pablo estaba platicando. Dice, de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo que Pablo había advertido, hermanos, varios años antes a la iglesia en los tiempos del apóstol Juan, que fue el último apóstol en morir, el último en escribir. Él dice, salieron de nosotros, ¿quién? Los falsos, los lobos, los malvados, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían, pero no eran de nosotros. Nos engañaron como Judas, pero no eran. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dijo Juan? Habrían permanecido con nosotros. Ahora, este texto muchas veces lo utilizan de manera sectaria para decirle a usted que si usted se sale de una congregación local, entonces salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros, y ya en el momento que te sales de sus denominaciones, dicen, ustedes son anticristos, son apóstatas. No, aquí Juan no se está refiriendo a una denominación. Cuando Juan dice, salieron de nosotros y no permanecieron con nosotros, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A la verdad. Salieron de la verdad, se apartaron de la verdad, no permanecieron en la verdad. Y luego termina Juan y dice algo muy importante, hermanos, fíjense bien, pero salieron para que se manifestase, ¿qué cosa? Que no todos los que están en las congregaciones, no todos los que están en las iglesias, no todos los de las denominaciones cristianas que dicen que Jesús es el Cristo y el Mesías y mi Señor. Aguas, dice Juan, porque no todos son de nosotros. ¿Está tremendo eso, hermanos, o no? No todos son de nosotros, dice, pónganse abusados. Y muchos se salen y se apartan y andan predicando después otras cosas y se convierten en anticristos para que fuera manifiesto, para que quedara en evidencia que no todos son de nosotros. No todos los que están en las congregaciones son de Dios. Le dijeron los discípulos a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y dijo, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Hay personas que están en las iglesias, pero no fueron puestas ahí de parte de Dios. Dios no los llamó. No tienen el Espíritu Santo. No se han arrepentido, no han nacido de nuevo, su vida no está dando frutos, no están unidos a Cristo. No son parte de la verdadera iglesia, son parte de una congregación, son parte de una denominación, son parte de una apariencia, hacen ciertos ritos, pero no son cristianos y van camino al infierno, hermanos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en primer lugar, de no ser uno de estos. Porque nosotros podemos ser uno de estos. Cuando le dijo Jesús a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué empezaron a decir ellos? ¿Seré yo? Y dijo el otro, ¿seré yo? Y aquí yo les digo, hay gente entre nosotros que no son de nosotros. Y dicen, la hermana Panchita. Luego empiezan a pensar en alguien que les cae mal, ¿verdad? No serás tú. Chonita ya no dije, por eso ahorita cambié el... Debemos tener cuidado, uno, de no ser uno de esos falsos que están metidos en las congregaciones, y dos, de no ser arrastrados por uno de ellos, de no ser arrastrados por sus errores. Ahora, cuando esta gente salió de la iglesia, no se volvieron enemigos porque se hicieron satánicos,
o adoradores de la muerte o porque se hicieron ateos. No. Se hicieron enemigos de la iglesia porque combinaron verdades del evangelio que habían aprendido con filosofías humanas, con sabiduría de los hombres, y eso fue más peligroso. Porque si alguien te dice, yo adoro al diablo, yo adoro a la muerte, pues dices, ay, nos vemos. Pero si alguien te dice, aquí somos cristianos, ahí es donde está la trampa. Y ahí es más peligroso. ¿Qué hacían estos que salieron de la iglesia? Se dejaron influenciar por la filosofía, por la sabiduría de los gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? Que Dios era, ¿alguien me dice? Que Dios era bueno. Dios es bueno. Hay un Dios creador que es bueno, decían los gnósticos. Pero la materia, todo lo creado, incluyendo al ser humano, es malo. Dios es bueno, la materia, el hombre, es malo. ¿Y eso qué tiene que ver? Puede decir alguien. Bueno, es que ellos decían que Jesús no pudo haber sido Dios si estaba habitando en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, el humano es malo, y en el momento que Dios se hace humano, sería malo. Entonces decían, no pudo tener un cuerpo humano. ¿Cuál es la solución? Empezaron a enseñar que el cuerpo de Jesús parecía como el de nosotros, se veía como el de nosotros, pero no era como el de nosotros. No era un cuerpo humano como el de nosotros. Ahora, para alguien inexperto, esto podría ser algo muy insignificante y decir, ¿y eso qué, hermano? Si ellos no creían que Jesús tenía un cuerpo, nomás parecía, pero pues no quita sus enseñanzas ni lo que él vino a hacer. No, afecta mucho. Y afecta tanto que Juan les llamó anticristos. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera venido en un cuerpo de carne como el de nosotros, no hubiera podido pagar por nosotros. Tenía que ser un cuerpo de carne, forzosamente. Si no, sus sufrimientos, su muerte y su resurrección no hubieran sido reales, no hubieran sido literales, pudieron ser como una ilusión, como que le pegaban, como que le dolía, porque pues ni cuerpo tenía en realidad. Era como un holograma o alguna cosa así. Entonces no hubiera podido salvarnos. Y los testigos de Jehová, por ejemplo, caen en el otro extremo, diciendo que Jesús no es Dios. Que Jesús es el arcángel Miguel y que recibió el Espíritu Santo, o que el arcángel Miguel lo posesionó el día que fue bautizado. Entonces, a la luz de esta escritura, ¿los testigos de Jehová son nuestros hermanos? No. ¿Qué son según Juan? Anticristos, porque están en contra de Cristo. Ahora, dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense bien, hermanos, detrás de todas las herejías que se hablan contra Jesús, como lo que decíamos ahorita de los testigos que dicen que Él no es Dios, o de los gnósticos que decían que su cuerpo no era humano, detrás de todas estas herejías, ¿quién está? El diablo, hermanos, el espíritu del demonio, el espíritu del anticristo. Ahora sí, búsquenme 2 Corintios capítulo 11. El diablo trabaja predicando un falso Jesús. 2 Corintios 11, versículo 2. Va a cambiar sutilmente pequeñas cositas que nos parecen insignificantes, pero que son muy importantes. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios,
Pues os he desposado con un solo esposo, le está hablando a la iglesia, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahora fíjense bien lo que dice Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y está hablando de Génesis 3, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego fíjense qué dice, porque si viene alguno predicando, ¿qué dice? Otro Jesús que el que les hemos predicado. Y esa es la clave, hermanos, para entender. ¿El Jesús de los gnósticos era el mismo de Juan? No. ¿El Jesús de los testigos es el mismo? No. El Jesús de los unicitarios, que son los solo Jesús, que dicen que Jesús se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo y como el Espíritu Santo después de Pentecostés, ¿es el mismo Dios? No, no es el mismo Dios. El de los católicos que anda como bebé ahí cuando se aparece María y lo trae cargado, ¿es el mismo Dios? ¿Es el mismo Jesús? No. O los mormones que creen que Jesús sí era Dios, pero que todos los humanos vamos a llegar a ser dioses y que el Padre originalmente fue un humano que después de llegar a la perfección se volvió Dios, ¿es el mismo? No, hermanos. Porque si viene alguno predicándoles otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, y aquí está hablando de lo que decía Juan, el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. Si a la hora de compartir el evangelio estás hablando conforme a la guianza del Espíritu y la palabra, estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero si estás echando mentiras y diciendo que Jesús no es Dios y que ahí ya te está guiando el espíritu del diablo. Otro evangelio dice que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo que otro evangelio? ¿Que la salvación es ganada en parte por tus buenas obras? Eso es otro evangelio. Eso es lo que creen los católicos. ¿Que tienes que creer en Jesús, pero aparte guardar la ley de Moisés? Ese es otro evangelio. Esos son los judaizantes. Bueno, no tienes que guardar toda la ley, pero tienes que creer en Jesús y dejar de comer puerco y dejar de trabajar el sábado. Ese es otro evangelio. Esos son los adventistas. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, los pare de sufrir. Ese es otro evangelio. El evangelio de la prosperidad, que Dios quiere que tú seas rico y Dios te quiere bendecir para que seas como Salomón y en tu terreno tengas oro en vez de piedras. El de los movimientos apostólicos y proféticos, que Jesús vino a morir para ayudarte a cumplir todos tus sueños. Esos son otros evangelios. Todo eso es basura y todos los que predican eso son anticristos. Todos son inventos del mismo diablo que quiere apartarte del Jesús verdadero. Gálatas 1:6, yo se los leo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, ¿qué cosa? Sea anatema, maldito. Es anticristo, es mentiroso. No está hablando la verdad. Segunda de Juan es un capítulo nada más, hermanos, y ahí vamos a terminar. A partir del versículo 7, este tema era muy importante y es muy probable que Juan escribió por lo menos sus primeras 2 cartas para atacar esta herejía y el evangelio también,
Por eso dice, y aquel verbo se hizo hombre o carne y habitó entre nosotros. Y quería dejar en claro que aunque era un hombre como nosotros, también era Dios. Por eso dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él escribió para atacar a estos mentirosos anticristos. Dice 2 de Juan, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se fijan? Era el problema en aquellos tiempos, era la herejía de aquel tiempo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Esta advertencia, hermanos, aplica para todos nosotros. Tengan cuidado, dice, que no los vayan a enredar y que no los vayan a hacer de rato. Andan predicando que el Espíritu Santo es mujer y que el Dios no sé qué, y Ana Maldonado y Ana Méndez y cuánta cosa se enseña en las iglesias rara. ¿Sí vieron hace poquito lo de Lisney de Font? Creo que así se llama, se pronuncia, la cuadridimensión de Dios. ¿Saben qué estado viva, hermanos? Y si ahí ya la legalizaron, pero eso está bien loco. La cuadridimensión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice ella, creados por otro Dios. Por eso es cuadridimensión, son 4. Y Lisney de Font, pues a mí me había enseñado mi esposa, hay capsulitas de ella. ¿Cómo ves esta pastora? Muy bien, está muy bien lo que está diciendo. En el momento que empieza con sus mafufadas de la cuadridimensión, se convirtió en una anticristo. Y me caía bien y todo, pero pues ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué pasó con ella? Salió de entre nosotros, no permaneció con nosotros. Si hubiera permanecido con nosotros, si hubiera visto que era de nosotros, pero salió para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aguas, hermanos, pónganse pero bien abusados. Porque muchos que no leen su Biblia y muchos que no tienen discernimiento, dicen, ay, pues si Lisney de Font dice, pues vamos a creer. No, hermanos, no. Los falsos profetas de los que está hablando aquí Juan, los anticristos, una vez estuvieron ¿en dónde? En la verdad. Una vez estuvieron en la iglesia. Una vez aplicaban las doctrinas y eran fieles y todo, pero se fueron de ahí. Versículo 9, ¿qué dice? Cualquiera que ¿qué? Que se extravía. Ahí está la clave. No se trata de que fuimos teletransportados, un día creímos y ya somos salvos y que aquí, que no sé qué. Es una carrera, es un camino que tenemos que seguir. Dijo Jesús en Juan 15 que tenemos que, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer, y el que no permanece se seca y es echado fuera como pámpano y lo avientan a la lumbre. Pero si estuve 10, 15 años, no importa, vas a perder tu galardón. Aquí dice cualquiera que se extravía, y eso me incluye a mí y eso te incluye a ti. Si tú te extravías y no perseveras, dice, en la doctrina de Cristo, en la verdad de Jesús, en lo que dicen los apóstoles, las escrituras, los profetas, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pero es que los testigos de Jehová son bien amables.
Y vienen y me platican y yo no quiero ser grosero. Me dicen, le hablamos de la palabra. Pues sí, a ver, pues platique conmigo, le voy a hacer un café. Acuérdense que Satanás, ¿qué estuvo haciendo con Eva antes de hacerla caer? Estuvieron platicando Satanás y Eva. Pues pónganse a platicar con los testigos, a ver qué sacan. No, hay que enseñarles. Hay que corregirlos. ¿Podemos corregirlos? Sí. Pero que ellos tengan, le voy a enseñar, a ver, y me siento, no, que mire, que José Smith, no, es el de los mormones. No, que Russell, mira, que era un testigo principiante medio atarantado, venía de los mormones. Los mormones se acomiden a barrer y lavan los platos. Sí, estás haciendo tamales, se ponen a embarrar. Mire, le venimos a compartir. Y la gente dice, esos muchachos vienen arreglados, perfumados, educados, atentos. Y los empiezan a oír, pero son anticristos, hermano. Yo sé que suena raro decirlo y fuerte, pero esos son anticristos. ¿Podemos ser parte de la verdadera iglesia estando en diferentes denominaciones? Sí, pero siempre y cuando permanezcamos en la verdad de las Escrituras y no nos apartemos con otro evangelio, con otro Jesús y con otro espíritu.